entrevista el jefe directo del cargo. Básicamente es una instancia donde se tiene que generar un feeling bastante positivo entre el candidato y la jefatura directa del cargo, porque básicamente es alguien con el que tú vas a trabajar de aquí para adelante en el fondo. Por lo tanto, el feeling y el fiato que se forme en esa instancia es fundamental para lograr el puesto. Seguramente el entrevistador o el jefe directo del cargo te va a hacer preguntas más técnicas, en términos de experiencia, en términos de conocimiento de algunas herramientas, de algunos programas computacionales. Y aquí lo fundamental en el fondo, y como consejo para el candidato, es poder demostrarle que posees experiencia, manejo y conocimiento que te permitirían desempeñar buenas funciones en el fondo, o desempeñarte de una manera adecuada en el cargo al cual estás postulando. El tercer tipo de entrevista es con una consultora o una empresa externa a la empresa a la cual tú estás postulando, que generalmente son expertos en materias de reclutamiento y selección. Son personas o psicólogos, o hunting, o headhunter, que en el fondo se les encarga esta búsqueda y conocen el perfil que está buscando la empresa. Aun cuando conozcan el perfil, pueden que no puedan negociar en el fondo temas de renta, o puede que desconozcan en el fondo algunas preguntas más técnicas como beneficio, horario de trabajo, etcétera, etcétera. Lo único que hace esta empresa externa o una consultora en recursos humanos es ver si el candidato calza con el perfil que está buscando la empresa. Y muchas veces, en el fondo, ¿por qué las empresas externalizan la búsqueda con una consultora? Porque son procesos confidenciales. Porque van a hacer reestructuraciones internas, van a hacer un cambio, y la verdad es que no quieren que internamente se filtre esta búsqueda. El cuarto tipo de entrevista es con el gerente general de la compañía. Generalmente a esta instancia llega un número bastante más reducido de candidatos, solo uno o solo dos para que el gerente pueda comparar entre dos candidatos. Y con frecuencia esto sucede en empresas de menor tamaño, de menor cantidad de empleados, o generalmente también cuando el cargo requiere un cierto nivel de importancia o relevancia dentro de la institución, en el fondo. Ahí, en el fondo, la entrevista con el gerente general también es fundamental para poder decidir quiénes son los que ingresan al cargo y quiénes no. Y el último tipo de entrevista que recogimos en base a las preguntas que nos hicieron en el foro es la entrevista grupal. En esta entrevista grupal se utiliza generalmente para seleccionar cargos masivos o donde se requiere un mayor número de candidatos. En esta instancia, en el fondo, reúnen a varios candidatos del mismo perfil y les hacen comentar o explicar brevemente cuál ha sido tu experiencia laboral y te invitan a participar de una actividad lúdica y grupal. Es una actividad más bien un juego, que muchas veces en ese juego te están midiendo ciertas habilidades y ciertas competencias. Y el consejo que yo les doy aquí es estar dispuestos, estar súper atentos a jugar, y si efectivamente en el fondo tú calzas con el perfil del cargo que ellos están buscando, te van a citar a una segunda entrevista ya más individual donde puedes conocer la empresa y donde puedes explayarte en el fondo o profundizar en ciertos temas que en una grupal no se pueden ver. ¿Cómo vestirse para ese día? El tema del vestuario es una pregunta también recurrente. Y la verdad es que la primera impresión que uno se hace del candidato es bastante decisiva y determinante a la hora de conseguir un puesto de trabajo. Te aconsejo yo que luzcan de una manera impecable, pero también sentirse cómodo con el vestuario que están en ese día. Recuerda que vas a estar bastante tiempo sentado o en esta actividad grupal, por lo tanto tienes que sentirte cómodo, pero también verte de una buena manera. Para los hombres, ¿qué aconsejamos? Que en el fondo Bueno, Paulina, parece que tenemos un problema de audio. o no, Paulina. dime. Es que se te había cortado un poco. ¿Ahí sí me escuchas? Sí, hace unos como 20 segunditos que no.
Parto de nuevo con el vestuario entonces. Ajá. Ok. Estamos hablando que en el fondo, cómo vestirse para el gran día. Lo que recomiendo es que en el fondo luzcas de una buena manera, una manera impecable, pero también sentirse cómodo con la forma en la cual tú te estás presentando. Para los hombres aconsejamos un traje de color sobrio, una corbata del tono o que haga juego con el traje. No utilizar colores muy fuertes, en el fondo los colores fuertes quizás un poquitito chocan o no se ven tan del tono con el traje. Zapatos muy impecables y una agenda que sea ejecutiva o una agenda que sea acorde a la entrevista. Otra, Sí, sí. perdón, Paulina, nos pregunta por acá Roberto García, perdón, ¿siempre hay que ir de traje? Generalmente es bien visto que la gente venga de traje. No obstante, aquellos cargos que son más informales, por ejemplo, un constructor o gente que anda en terreno, ahí se puede aceptar vestimenta más informal. Ok. Para las mujeres, como te comentaba, traje de 2 piezas, una falda o un pantalón, una blusa, también colores sobrios, pero ojo con la utilización o la exageración de los accesorios. Unos aros muy chiquititos, unos collares no tan excesivos, preocuparse también, por ejemplo, de las manos, del peinado, del maquillaje, resultan importantes a la hora de hacerse una buena impresión para el entrevistador y causar tú como candidato una buena impresión. ¿Cuáles son los consejos prácticos en el fondo para el día de la entrevista, para el día que en el fondo tú te presentas con el entrevistador? ¿Qué es lo que nosotros aconsejamos? Una, llevar los datos del entrevistador. Por ejemplo, el nombre, el cargo, cuál es la dirección y un teléfono de contacto. El tema de la puntualidad también es bastante importante al minuto de presentarte una entrevista. Aconsejamos siempre llegar con un par de minutitos antes o calcular un par de minutitos antes por cualquier imprevisto que te pueda salir en el camino. Uno nunca sabe lo que se puede encontrar o en el metro o en el transporte público en el fondo, y por lo mismo aconsejamos llevar el teléfono. Por si te atrasas unos minutitos, es mejor avisar. Siempre es mejor avisar y llamar a tu Muted. mira, voy con un par de minutitos de atraso, por favor espérame, pero voy para allá. Como medida de precaución también siempre aconsejamos llevar una copia de tu currículum. Por A, B o C motivo el entrevistador no lo tiene o no lo imprimió, siempre es recomendable que tú puedas tener una copia de él. Llevar un lápiz por si tienes que completar alguna ficha de postulación o algún test que normalmente aplicamos. Y apagar el celular antes de ingresar a la entrevista. La verdad es que eso te da luces de que el candidato está preocupado y está concentrado en la entrevista 100%. Si olvidas apagar el celular y por alguna razón te suena, trata de apagarlo rápidamente y de no contestar la llamada, porque en el fondo, para nosotros en el fondo también nos da luces de que el candidato está comprometido con la entrevista y que está concentrado 100% con nosotros y no nos desconcentra tampoco la entrevista. ¿Qué debo evitar a la hora de la entrevista? Mentir. Mentir acerca de la experiencia, mentir en términos de los años que tú tuviste en una empresa, mentir acerca de las razones de tu desvinculación con alguna empresa. Segundo, mencionar alguna persona conocida dentro de la empresa. Por ejemplo, siempre algunos candidatos llegan y dicen, oye, yo conozco al gerente de operación, al gerente comercial de la compañía a la cual estoy postulando, entonces se muestran bastante seguros en entrar a la compañía. Y eso genera cierto, no sé si nivel de rechazo o la verdad es que se ve un poquitito incómodo frente al entrevistador. Hablar mal de un antiguo jefe o de un antiguo trabajo también se ve un poquitito feo. Uno no puede estar conforme con todas las experiencias laborales que ha tenido, pero sí hay que tratar de disimular un poquitito tu descontento o la
forma en la cual tú saliste